Muy buenos días, estamos en nuestra primera edición, emitiendo desde la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, y en esta oportunidad estoy con el profesor Andrés Díaz Núñez, un personaje muy conocido dentro del ámbito cultural, dentro del ámbito literario, no solo dentro de nuestra región, sino también en todo el norte peruano, el país, y poco a poco en el sentido de difundir cultura por todo el mundo. Bienvenido, profesor, a este espacio, a Rostros Notables. Muy bien, muchas gracias por haber tenido esa gentileza de haberme invitado a esta entrevista que muy gustoso la acepto y estoy a su disposición. Claro, en en un primer momento cuando se concibió la idea de iniciar un espacio como el que estamos aperturando hoy día, me comuniqué con usted. Desde un primer momento usted mostró una total disposición para poder ser parte de esto y pues nuevamente agradecerle por estar acá. Eh, ¿Quién es Andrés Díaz Núñez? ¿Cómo se siente usted a la fecha, luego del retiro de la docencia? ¿Cómo está pasando usted estos años? Bueno, hace más o menos 2 años me llamaba el ex rector de esta Universidad Pedro Ruiz Gallo, ingeniero Jorge Cumpa, y me decía: ¿cómo estás, Andresito? Porque así siempre me tratan. Yo le decía: ingeniero, yo estoy muy bien después que ya me sacaron de acá de la universidad, porque ahora soy pobre de dinero, pero rico de tiempo. Ahora dedico mi tiempo a leer, a escribir, y en realidad actualmente estoy haciendo lo que tanto me ha gustado desde muchacho, desde joven. Claro, eso no quiere decir que me haya sentido mal cuando era docente aquí en la universidad, pero ahora sí, pues que estoy afuera de la universidad, dispongo de todo el tiempo para hacer mis quehaceres literarios. Claro, siempre es muy necesario el tiempo, sobre todo yo mismo opino que usted. Yo también estoy por ese camino, me gusta escribir y el tiempo es primordial en este sentido. Profesor, hablemos un poquito sobre sus inicios, sobre cómo es que usted se da por inaugurado en el mundo de la educación primordialmente. Tengo entendido que usted, bueno, obviamente sabemos que es de la provincia de Chota. ¿Cómo empieza su vida por allí? Bueno, yo pues, como todos saben, a través de mis libros terminé mi secundaria en el San Juan de Chota, los estudios universitarios en la Universidad Nacional de Trujillo. Estudié lengua y literatura, esa especialidad porque ya tenía en mi adentro o en mis adentros, tenía pensado escribir, y me di cuenta que para escribir poesía, cuento, novela, hay que, en primer lugar, conocer la gramática. La gramática es cierto que es muy árida, muy fría, muy rígida. Sin embargo, es un área fundamental para el que quiera ser escritor. Y aunque no quiera ser escritor, simplemente la gramática nos permite hacer el uso correcto de las categorías gramaticales o elementos gramaticales que ahora llaman. Así que, bueno, pues mis inicios literarios fue en la secundaria, en Chota. Aunque claro, no tuve tanto estímulo o acogida, podríamos decir, porque ya es muy conocida esa anécdota que cuento, que cuando estuve en tercer año de secundaria, escribí un poema que se llama Chota en versos. Le mostré a mi profesor, que era un poeta, era doctor en filosofía. Él leyó el poema, que tiene 10 cuartetos, Chota en versos, y después de leerlo me miró de pies a cabeza y me dijo: mira, Chorrito, los poetas son personas que han nacido en la ciudad, como en Chota, Chiclayo, Lima, París. De modo que yo te recomiendo que no entres por ese camino de las letras. Sí, como toda persona, como muchas historias de éxito como la de usted, los inicios están marcados por muchas dificultades, por ciertos obstáculos, ¿no? ¿Cómo es el día a día de usted o cómo se ha manejado en el afán de sacar sus ideas y convertirlas en líneas, que pronto son historias? Es que Andrés Díaz Núñez va por la calle y ve algún suceso un poquito raro y de pronto dice: uy, esto es
directo para una buena idea para empezar una nueva obra literaria, una nueva historia, o usted ya lo tiene ya, como se dice, todo mapeado? No, yo creo que todo escritor, todo pintor, todo músico, o de un modo general todo artista, él va encontrando los motivos en la calle, en el camino, en el devenir de la vida. Yo por donde viajo, claro, desde muchacho, donde viajaba, o que me he ido por allá por la selva a trabajar en el campo, en la agricultura, entonces por ahí iba observando algunas cosas que eran impactantes, interesantes. Entonces esas cosas interesantes ya iba seleccionándolas para que más tarde escribiera bien en un poema o en un cuento. Entonces, pero debo decirte que no siempre todos esos hechos que suceden, todas esas cosas que vemos en el camino, sirven para hacer un poema, un cuento, una novela. De esas experiencias que uno recoge a través del camino de la vida, hay algunas experiencias, algunos hechos, algunas situaciones que siempre van a estar persistiendo, perviviendo en la mente de uno. Uno, por ejemplo, duerme y se despierta, esa idea, esa experiencia está ahí latente. De repente pasa 3, 4 días, otra vez esa idea. O de repente está caminando, aparece esa idea, ese recuerdo. Entonces, esa idea que siempre va a estar palpitando en nuestra mente es realmente el hecho, el elemento que va a determinar bien el poema o el cuento o la novela. A estos hechos yo creo que Mario Vargas Llosa le llama los demonios. Cuando él en una oportunidad dijo los demonios, yo me reí, ¿no? Pero ahora que ya estoy con más añitos me doy cuenta que los demonios son aquellas ideas, aquellas situaciones que siempre van a aparecer de cada en cuando en la mente. Y aquellas que ya desaparecen, bueno, entonces esas se suman, se van. Claro, son ideas recurrentes que al final terminan por ser plasmadas dentro de una obra. Profesor, dentro de muchos campos del arte, culturales o muchas otras cosas, por ejemplo, lo que es la música, lo que es la actuación, que también son artes, vemos muchos personajes artistas, por así decirlo, porque para mí usted podría, o es un artista de la literatura. Hay veces en donde dice, por ejemplo, ya hasta aquí llego y este es mi retiro y de aquí para allá ya no escribo. ¿Qué lo motiva a usted a seguir escribiendo? O en un inicio, ¿qué lo motivó para iniciar? Bueno, si a mí me da mucha pena escuchar de vez en cuando o rara vez algunas personas, algunos escritores que dicen ya acá me retiro. Pero pienso que también debe tener motivo, o sea, pienso que cuando dicen me retiro, para mí significa que ya no tienen esa lucidez, esa capacidad de imaginación. Pero en el caso mío, por ejemplo, a pesar de los años que tengo, más bien en estos últimos años que estoy afuera de la universidad, en estos meses, tengo más capacidad para escribir, tengo más capacidad para imaginar, para crear. Claro que siempre a través de motivaciones. Hace poco, por ejemplo, he estado por Chota, me he rendido un homenaje a hacer montaña. Entonces he sentido muchas emociones, sentimientos, y que naturalmente poco a poco van a ir condensándose, voy seleccionando y de repente escribo algún poema o algún cuento. Pero así actualmente no tengo ningún inconveniente en escribir. Claro que hay algunos días, por ejemplo, que no puedo escribir nada. Puedo por 3, 4, 5, 6 días no escribo nada, pero siempre estoy pensando en algo, ¿no? Entonces cuando no aparece esa idea para escribir es cuando me dedico a leer o releer cuentos, novelas de los grandes maestros de la literatura universal, porque en realidad nosotros no debemos dejar de lado las obras de nuestros maestros de la literatura universal. Claro, hay un escritor mexicano, bestseller, Carlos Cuauhtémoc Sánchez. En una oportunidad yo leí una de sus obras, Mientras respire, y él en la parte inicial, él en el epílogo decía, yo para escribir esta obra me adentré dentro de mis entrañas
separé mi familia, incluso me encerré en un cuarto y sufrí con mis personajes, dice, sufrí cada lágrima que derramó tal fulano o tal personaje, me alegré con cada motivo festivo de tal personaje dentro de la obra. ¿Cómo vive usted esos personajes de cada obra? En realidad, para que el poema, el cuento, la novela tenga mucha hondura, profundidad. Cuando digo profundidad no me refiero a la parte estética, sino me refiero a la parte emocional. Entonces el autor tiene que emocionarse, tiene que imaginar historias, y esas historias imaginadas tiene que hacerlas sentir a él, o sea, vivir. Yo le llamo las experiencias imaginadas, que es diferente de una experiencia que uno tiene cuando uno va, por ejemplo, por una calle o por acá, se reúne, encuentra y hay una experiencia. Pero bueno, esas experiencias serían experiencias vividas, pero yo me refiero a las experiencias imaginadas, es que uno imagina, y como producto de esa imaginación surge una serie de ideas, de historias, y luego eso nos conmueve. Entonces eso que nos conmueve ya nos hace sentir más, y por lo tanto cuando escribe sale con mucha intensidad, por lo que yo lo llamaría también la compenetración en la psicología del personaje, o la compenetración en la psicología interior del personaje. Si yo escribo un cuento, entonces yo tengo que compenetrarme en la psicología de ese personaje, es decir, que yo debo sentir el mismo nivel de emoción que mi personaje. Pero si yo, por ejemplo, no me emociono y tampoco hago que siente este personaje, es lógico que la historia puede ser bonita, el poema es bonito, pero no te conmueve. La cosa es que conmueva y que cause en el lector lo que se llama el goce estético. ¿Qué es el goce estético? El goce estético es esa reacción que siente el lector ante la lectura de un poema o de un cuento, de una novela. Pero si él no siente, o sea, él no experimenta nada, entonces quiere decir que el autor no ha escrito bien o no ha escrito con profundidad, no logra producir el goce estético. Y creo que eso es lo que sucede en algunos amigos que, bueno, escriben. Sí, escriben. La vez pasada un amigo me dijo, ya yo tengo 20 libros escritos. Yo casi le digo, pero de los 20 libros escritos, ¿cuántos has vendido? ¿No? Pues está en la edición, pero mejor me abstuve. Entonces, yo creo que el secreto está en que cuando uno escribe tiene que emocionarse y compenetrarse en la psicología interior de su personaje. Sí, muy importante lo que usted comenta sobre el goce estético, porque que una obra literaria te pegue es, bueno, en mi caso me pasa cuando ya estoy leyendo los personajes o me identifico con ellos o veo que son situaciones muy reales. Profesor, dentro de todos los personajes que aparecen a lo largo de sus obras, debe haber alguno que tenga características suyas, que usted se identifique con ese personaje, no en todo, pero algo de similitud, alguna característica, habilidad o lo que sea, debe tener más o menos referencias de un personaje dentro de sus obras que se parezca a usted. Bueno, para responderte a esta pregunta, hace más o menos 15 años acá en la Universidad Pedro Ruiz Gallo, específicamente en la Facultad de Educación, a través de la Facultad de Educación dictaron un curso era sobre más o menos creación literaria. Vinieron catedráticos de la Universidad de San Marcos. Entonces, yo me inscribí en ese curso y el catedrático decía que cuando uno escribe una obra literaria debe olvidarse de su vida, de sus familiares, debe dejar de lado todo y luego crear. Y bueno, yo recuerdo que le dije que no comulgaba con esa posición, porque si en este momento estuviera vivo por un Ciro Alegría Bazán, a quien tuve el honor de conocerlo en el año 1967, en agosto del 67, conocí a Ciro Alegría Bazán allá en la Universidad de Tocopilla. Entonces, si le preguntaron a Ciro Alegría, ¿cómo escribió La Serpiente de Oro, Los Perros Hambrientos, según Sancho Bueno? Él nos va a decir, bueno, escribí porque esta fue mi vida, bueno, fui perseguido por la policía o conocí a los asesinados. Por lo menos ahí va a haber unos 60 o 50 o 60% de esas historias
son historias vividas, él ha vivido. O en el caso de Mario Vargas Llosa, ¿no? Donde ya sabemos, por ejemplo, en la novela La ciudad de los perros. En La ciudad de los perros, lo escribe ahí, en esa novela hay gran parte de la experiencia de Mario Vargas Llosa cuando fue estudiante de la Universidad Prado. O en el caso, por ejemplo, de César Vallejo, tuxteno. Nosotros sabemos que Vallejo nació en Santiago de Chuco, estudió bueno, en Trujillo, y él siempre, o de vez en cuando, iba a pie de Trujillo hasta Santiago de Chuco, o a veces venía también de Santiago de Chuco a Trujillo, a la universidad, a pie. Y sabemos que él, sabemos a ciencia cierta que él tuvo familiares que trabajaban en la mina de tuxteno, ahí en Quirubilca. Entonces, cuando él escribe la novela Tuxteno, en la novela Tuxteno hay experiencia personal, experiencia de sus familiares. Y bueno, alguien me dirá en este momento, pero si la novela Tuxteno está inspirada o tiene como ambiente Quivilca, y Quivilca no está por Santiago de Chuco. Debo decirles que César Vallejo, es cierto que ahí pone como nombre, como escenario Quivilca. Quivilca es una mina que está en Cusco, pero sí sabemos que César Vallejo se inspira en la mina de Quirubilca. Si él ponía Quirubilca, es muy seguro que al ser publicada la novela, los empresarios los despedían a algunos trabajadores que eran familiares de César Vallejo. Bueno, entonces así, mira, en toda obra literaria siempre hay experiencia del autor. En el caso mío, por ejemplo, Ratos Sangrantes, ¿no? Ratos Sangrantes hay más o menos hay un 30% que es parte de mi vida. He recorrido esos basurales, invasiones, incluso tuve una hermana que su hijita murió con gusanos, eso yo he visto. O por ejemplo también, por ejemplo, Los hombres que paran sombras, he visto algunos hechos, yo he visto así esas cosas. Entonces, así en casi todos mis libros hay experiencias reales, experiencias que he observado, y luego sobre esa experiencia yo he imaginado, he agregado y he trabajado hasta darle la calidad de un cuento o de una novela. En una oportunidad usted me comentó sobre la similitud que tenía su obra con un caso de la vida real que había ocurrido en Brasil, con Los hombres que parecen sombras. ¿Aún recuerda ese espacio? En esta novela, Los hombres que parecen sombras, cuando fue publicada en 1981, bueno, unos decían que he abusado de la fantasía, he abusado de la imaginación. Debo decirles que acá en Los hombres que parecen sombras más o menos el 75% de historias son reales, son concretas. Y el caso concreto es, por ejemplo, de estas dos niñas, fueron dos niñas, bueno, acá ya son señoritas. En el Brasil hubo una señora, una campesina que vino al pueblo, vino a la ciudad para dar a luz, alumbró, y cuando alumbró nacieron dos niñitas, pero de la cintura para arriba dos cuerpos independientes, y de la cintura para abajo un solo tronco. Y la de la derecha mueve la pierna derecha, y de la izquierda la pierna izquierda. Tienen una sola vagina y un solo ano. Ahora, cuando nacen las bebitas, y el médico ya le da de alta, y la madre le dijo no quiso llevar a las bebitas a su casa. Entonces el médico le dijo, pero si son sus hijitas. Sí, le dijo, si yo las llevo allá al campo, mi esposo con toda seguridad que va a agarrar el hacha o el machete y le va a destrozar. ¿Pero por qué, señora? Porque ahí en el campo se tiene la plena seguridad de que cuando una mujer tiene relación sexual con el demonio, los hijos le nacen así, todos deformes, todos monstruosos. Entonces el médico se quedó, bueno, entonces las bebitas quedaron en manos del médico, el médico las crió y en la vida real vivieron hasta los 17 años. A los 17 años primero murió Nadir, la de la izquierda, y luego, después de 7 horas, le dio un infarto a Yurasi. Entonces, así pues, son hechos reales, muy fantásticos, pero son reales. Y hay un dicho que dice, la realidad supera a la fantasía. Sí. Claro, sus obras, mayormente la que acaba de comentar, Los hombres que parecen sombras, se sitúan en el género del surrealismo mágico, me parece. Sí, claro, a ver, a ver, expliquemos, o a ver, diferenciemos
realismo mágico, realismo mágico es, es todo aquello, es todo aquello que se da en la vida, que se da en este mundo, que se presenta en este mundo, pero que esos hechos son algo inexplicables, algo inobservables. Partamos por ejemplo el caso de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Allí en 100 años de soledad encontramos a Remedios la Bella. Remedios la Bella, una bebita simpática, muy inocente, en fin. Y ella, por ejemplo, estaba al lado de su abuela que estaba bordando la sábana. Entonces, estaba la bebita, la nieta estaba ahí sobre la sábana, viene un viento, ese viento más fuerte, se convierte en huracán, y ese huracán se la lleva la sábana, y Remedios la Bella también va envuelta en la sábana. Y luego entonces se pierde por las nubes Remedios la Bella con toda sábana. Y la abuelita tenía más pena por la sábana ese tanto tiempo que empleado para bordar, y ya se fue. Entonces yo por ejemplo vemos que en realidad hay una combinación de la realidad. Es una realidad, pero esta realidad está engarzada con la fantasía la parte que ya va por las nubes. Entonces ese hecho puede darse, ¿no? Puede darse o no también. Entonces el realismo mágico es siempre esa combinación de lo real y algo fantástico. Por ejemplo, yo les voy a contar una experiencia un poco burda, podríamos decir. Yo hace más o menos, antes que saliera de acá a la universidad, un día sábado me puse ahí en el patio, tenemos un patio y tenemos unos maceteros, y había una rosa. La rosa ya estaba abriendo el botón, estaba abriendo. Entonces yo puse mi silla y ahí estaba, mire a la rosa, estuvimos a 2 metros de distancia para ver en qué momento crecía la rosa, en qué momento crecía más los pétalos, más. Me cansé, me dio sueño, abrí los ojos y seguí ahí en la flor. Y bueno, ya me fastidió y la dejé. Cuando en la tarde vine, los pétalos estaban grandes. Pero entonces, ¿en qué momento creció? Cuando yo me he ido, no, el crecimiento es mínimo. Está milímetro a milímetro el crecimiento. Es casi imperceptible. a veces. Imperceptible. Entonces, a eso es lo que llamamos realismo mágico. Eso es un realismo, pero es mágico, es algo que se da, pero algo más o menos así por explicar. Recuerdo justo que acaba de tocar el tema de García Márquez. En una oportunidad se le consultó a él sobre en qué momento es bueno para escribir, para empezar una carrera literaria, y él comentó que 100 años de soledad ya más o menos lo tenía visualizado en una trama o algo así, desde que él tenía 18, 20 años, y recién llega a publicarlo ya siendo ya una persona, bueno, entre 40 y 50 años, y le preguntan por qué no lo empezaste a escribir cuando tenías esa edad, cuando se te ocurrió, y él dijo que algo que muy cierto, yo en mi corta experiencia lo he vivido, a esa edad no se tiene, tal vez falta un poco de recursos literarios, falta un poco de conocimientos, y muy cierto. Entonces lo asocio muy a menudo con lo que usted comenta. ¿Cuándo es un buen momento para escribir? Bueno, a ver, yo creo que el buen momento para todo escritor es la soledad. Es la soledad. Que esté solo y que no tenga obligaciones, domésticas que cumplir, que no tenga obligaciones de pago de luz, de agua, de la comida, de hacer las cosas, simplemente que esté ausente de eso y que esté solo. Nosotros sabemos, por ejemplo, por boca del mismo García Márquez, que él escribe 100 años de soledad, lo escribe en 16 meses. Él había calculado escribirlo en 6 meses, pero empieza a escribir, y para sostener esos 6 meses, él empeña un automóvil que tenía, pero en los 6 meses ya el dinero se acaba. Sin embargo, su esposa, su esposa es Mercedes Barcha. Sí, Mercedes Barcha. Su esposa no le dijo en ningún momento, ya se acabó el dinero.
Y ella todos los días le traía papel, y también traía su cigarrito, como un cigarro, papel, y todo, ¿cómo va? Todo va bien, le decía a Gabriel, ¿no? Todo va bien. Y cuando pasa el tiempo, son 16 meses. En los 16 meses, cuando él sale, le dice, ¿cómo has hecho? Le dice, bueno, es que la carne la he sacado a crédito, el arroz a crédito, bueno, la leche le he ido pagando por partes, pero estamos con una deuda. Pero en ningún momento la esposa le recriminó, le dijo, ya pues ocioso, ya, y cómo deja ese trabajo, ¿no? Y dice, y cuando yo escribía 100 años de soledad, no sabía si es bueno o malo lo que estoy haciendo. Él recién se da cuenta que es buena la novela cuando envía la editorial Losada a Argentina. Es decir, esto sucede con, bueno, por el escritor que es responsable, que cuando uno escribe en realidad no sabe si será bueno o malo, ¿no? Entonces, el mejor momento entonces para escribir, para mí, creo que es la soledad, o sea, el silencio, la soledad y no tener obligaciones. Pero si tiene obligaciones, con toda seguridad que eso le va a perturbar, le va a impedir escribir, porque un cuento, una novela no se escribe por momentitos, sino se escribe por horas seguidas. Yo tengo una novela inédita que pues, lamentablemente esa no se ha de publicar, tiene 400 páginas, la escribí en 5 meses. 5 meses escribiendo 8 a 12 horas diarias. Después, bueno, ya en esta novela, Los hombres esperan en sombra, sí. En esta empleé 3 meses y medio, pero escribiendo 8 a 10 horas diarias. Entonces, para escribir se necesita tiempo. Sí, recuerdo sobre la idea esta de García Márquez, en donde él comenta que lo apostó todo. Que es muy cierto lo que comenta, incluso me parece, tengo la idea de que llega a hipotecar su casa, todo, y la apuesta todo es muy interesante, ¿no? Bien, así llegamos al final de esta primera parte, ya volvemos con más novedades. Seguimos en esta segunda parte, en esta entrevista con el gran Andrés Díaz Núñez, profesor nuevamente aquí. En esta vez queremos que nos hable un poco sobre su experiencia en las aulas, cómo es que usted inicia, como docente, tanto aquí en la universidad como en el Colegio Nacional San José, me parece, ¿no? Sí. Bueno, pues yo aquí en la Universidad Nacional Pedro Urgallo empiezo a trabajar en agosto de 1984. Gané la cátedra para contrato y desde ese año de 1984 he trabajado en esta universidad hasta octubre del 2019, época en que nos cesaron. En un comienzo, por el año 84, 85, 86, enseñaba cursos generales en diversas especialidades de acá de la universidad, hasta cuando de repente aparece ya Escuela de Educación y las especialidades. Cuando aparecen las especialidades empiezo a enseñar en la especialidad de Lengua y Literatura y enseñaba pues cursos de Teoría Literaria, Literatura Universal, Literatura Latinoamericana, y también hubo una época en que se enseñó un curso de creación literaria. Se llamaba Creación Literaria. Y lamentablemente esa asignatura duró unos 5 o 6 años, nada más, ya después se suprimió. Por ahí. Así es. Claro, ¿y dentro del Colegio San José? El Colegio San José entré a trabajar como profesor en abril de 1969. Del 69 hasta el año 90, en que salí del San José. Salí en el 90 porque acá en esta universidad, en el año 1990, me exigieron que trabajara ya de dedicación exclusiva. En cambio, más antes, como no estaba de dedicación exclusiva, yo podía trabajar tanto en el San José como en esta universidad. ¿Qué experiencias le quedan de haber trabajado más de 30 años aquí dentro de nuestra casa de estudios? ¿Qué recuerdos tiene?
grandes amigos, bueno, muchísimos estudiantes, hoy profesionales, quizá por todo el mundo están. ¿Con qué se queda usted? Bueno, pues acá en esta universidad he trabajado 34 años. Tengo gratos recuerdos, grandes experiencias, y también antes de olvidarme debo decirles que en esta universidad he aprendido mucho. He aprendido mucho de los profesionales de otras carreras, de los de ingeniería, biología. Siempre he preguntado, hacía algunas cosas cuando elaborábamos exámenes de ingreso, entonces yo les preguntaba temas que yo no conocía. Y también cuando fui director de la biblioteca de acá de educación, fui director durante 5 años, entonces en mis horas libres ahí me dedicaba a leer libros, no solo de literatura, sino he leído, por ejemplo, libros de biología y de psicología, y veo que la psicología es una temática muy hermosa, muy linda. Yo entre mí decía, ¿cómo no estudié mejor la especialidad de psicología para diseñar mejor mis personajes? Porque cuando uno escribe un cuento, una novela, tiene que conocer muy bien, o tiene que diseñar la psicología de cada personaje. No es igual la psicología de un personaje al otro, no, cada uno se diferencia, porque al fin y al cabo esos personajes, esos entes literarios, representan o reflejan a entes reales, y por lo tanto cada ente real, cada ser humano tiene su psicología propia. Entonces yo tengo gratos recuerdos y agradezco mucho a esta universidad. Por otro lado, en esta el hecho de haber trabajado en esta universidad me ha permitido relacionarme con grandes escritores, grandes intelectuales que han venido, por ejemplo, de Lima, incluso de España vino Claude Cofón, un español, y bueno, han venido así muchos intelectuales. Ahorita, por ejemplo, estoy recordando a Alfredo Bryce Echenique. Cuando vino Alfredo Bryce Echenique, yo era secretario de la Facultad de Educación. Después vino, por ejemplo, Julio Ramón Ribeiro. Hemos escuchado sus discursos, sus experiencias. Acá también ha habido congresos, por ejemplo, de escritores. Ahí lo recuerdo mucho, por ejemplo, al autor de En octubre no hay milagros. Entonces, ¿cómo no recordar pues estas grandes personalidades de quienes de una u otra manera hemos aprendido? Sí, muy importante lo que comenta, añadir que una mente sabia es la que se nutre de todo tipo de campos del conocimiento. Hoy en día mucha gente quizás resalta su carrera por encima del resto. Soy consciente de que, por ejemplo, en el tema de la educación, muchas personas, no digo generalizando, pero hay una que otra persona que, como por ejemplo usted comenta, que en sus inicios lo discriminaban, que hoy en día existe y te dicen, oye, tú eres de educación, yo soy de ingeniería, yo soy más que tú. Esto existe, es algo real y tenemos que luchar contra eso siempre, ¿no? Muy importante, profesor, su experiencia. ¿Qué se viene ahora para usted en estos meses? ¿Está trabajando en una nueva producción literaria, un nuevo libro, algún poemario? Bueno, el público sabe que el año pasado, el 23 de octubre, hice la presentación de mi libro de cuentos, Gallinazo, Ladrón y otros cuentos. Este gallinazo parece que sí, también es muy bien recibido aquí en la costa, porque miren, de octubre a estos días ya volaron 300 gallinazos. Claro que la mayor parte de gallinazos están volando por los cielos de Chiclayo, Fereñafe, Piura y bueno, también a la sierra. En el mes de mayo debo hacer la presentación oficial allá en Chota. Me han pedido esta vez que me han rendido homenaje, que haga la presentación. En estos momentos estoy corrigiendo un libro de poemas que se titula Por los caminos de Concochina. El libro tiene 105 poemas y va a salir con un promedio de 200 páginas. Yo quería que saliera con menos volumen, pero ya está diseñado así, porque cuando el libro ya es voluminoso también el público casi que no lee todo, porque a mí lo que me interesa es que leyera todo, pero ya está organizado el libro. Y es muy probable que mi libro Por los caminos de Concochina salga al público, o sea, sea editado más o menos hasta a mediados de abril,
porque el 27 de abril de este año ya estoy comprometido para ir a Lima. El Centro Chotano de Lima me va a rendir un homenaje allí. Entonces, volviendo a mi quehacer literario, ahorita estoy centrado en corrección de estos poemas. Sí, muy interesante, los esperamos con ansias, profesor. Ahora, ¿alguna recomendación, algún consejo para personas como yo, personas para todas aquellas que están tal vez intentando construir algún textos literarios, poemas, obras, algún consejo, profesor? Yo creo que más que consejos, la experiencia, o aún hablamos por experiencia, en el sentido de que si uno quiere ser poeta, tiene que leer al mayor número de poetas consagrados. Si quiere ser cuentista, tiene que leer el mayor número de cuentos de los cuentistas consagrados. Cuando digo consagrados, son cuentistas representativos de la literatura peruana, latinoamericana, universal. Si quiere ser novelista, tiene que leer también el mayor número de novelas. En una oportunidad, hace muchos años, yo tengo un amigo, es mi amigo todavía, o somos amigos, él escribía poesía, hace ya como 35 años. Cuando yo una vez, así nos reunimos una vez para conversar, intercambiar ideas sobre nuestros quehaceres literarios, y yo le decía que estaba leyendo a fulano de tal, a tal autor, tal, y él me dijo, ¿sabe qué, hermano? Yo no leo a los autores. Y le dije, ¿por qué? Dijo, no, yo no leo a los autores, no leo obras así porque malogran mi estilo. Este amigo que no leyó, logró publicar un libro en ese tiempo, pero de ahí se quedó. Y como se darán cuenta, es un error no leer a los maestros de la literatura universal. El que lee más y que lea con pasión, con toda seguridad que su trabajo literario va a ser mejor. Claro, porque no podemos tener personas escribiendo tal vez libros que no hayan leído antes. Se tiene que enriquecer el bagaje cultural y en todos los aspectos los conocimientos para tener una buena producción, ¿no? Profesor, agradecerle una vez más por haber estado en este espacio con nosotros en Rostros Notables. Unas palabras de despedida hacia su público, profesor. Bueno, muchas gracias a Rostros Notables por haber tenido esa gentileza de haberme invitado, y gracias al público que seguramente después me va a escuchar o queda para la posteridad. Quedo muy contento por esta invitación y moriré yo siempre escribiendo mis versos y escribiendo mis cuentos. Claro, profesor, gracias por haber venido nuevamente, gracias a ustedes por estar detrás de sus receptores. Esta ha sido la primera edición de Rostros Notables y nos estaremos viendo en una segunda edición. Sí, también en esta oportunidad queremos aprovechar para, a manera simbólica, pero muy connotada, de parte de nosotros, quienes realizamos y somos responsables de este pequeño espacio, un certificado de reconocimiento a su trayectoria para usted, profesor. Es muy sencillo, pero creemos que lo va a valorar tanto como nosotros lo hemos valorado a usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo llevo y lo recibo con mucho agrado. Me siento feliz. Muchas gracias.